Cuando ella vendió el anillo de oro que había pertenecido a su madre para salvar al hombre que la había rechazado durante semanas, todos en el pueblo entendieron que aquello ya no era solo un trato de trabajo, era una familia dispuesta a morir los unos por los otros. El mes de marzo llegó cubriendo el camino con un polvo rojizo y un calor tan denso que anunciaba tiempos duros. La carreta se detuvo frente a la tienda de don Manuel, levantando una nube de tierra seca que quedó flotando como una advertencia silenciosa. De ella bajó una mujer con un vestido remendado, pero limpio, y dos niños aferrados a sus faldas como náufragos a una tabla en medio del mar. Rosa María tenía 32 años, aunque en sus ojos se notaba la experiencia de quien ha vivido el doble. 3 años atrás, la fiebre amarilla le arrebató a su esposo, Antonio, dejándola con 2 hijos pequeños, muchas deudas y la amarga certeza de que el mundo no tiene compasión por las viudas pobres. Trabajó de costurera hasta que sus dedos sangraron, vendió empanadas bajo el sol ardiente, ayudó a parteras en noches frías y sin luna. Vendió todo lo que tenía algún valor, menos una cosa, el anillo de oro de su madre, guardado al fondo de una bolsita de tela como el último pedazo de dignidad que le quedaba. El pueblo al que llegó era pequeño, de esos donde todos saben la vida del vecino. Unas pocas casas de adobe, una tiendita, una iglesia de paredes blancas, y alrededor, kilómetros de tierra roja donde unos cuantos rancheros trabajaban su campo con el sudor de su frente. Pedro, su hijo mayor, de 12 años, caminaba con los hombros encorvados, como quien cargó demasiado peso demasiado pronto. Sus ojos miraban cada rincón, atentos, buscando peligros que ningún niño debería conocer. A su lado, Ana, de apenas 8 años, sostenía con fuerza su muñeca de trapo, como si aquel juguete fuera lo único que todavía tenía sentido en su mundo. Fue doña Benita, la esposa del tendero, quien se acercó primero. Una mujer de mediana edad, con ojos curiosos y lengua inquieta, de esas que saben lo que pasa a 3 leguas a la redonda. Bienvenida, muchacha. ¿Buscas trabajo o un lugar para empezar de nuevo? Rosa respondió con voz firme, sorprendiendo a quien esperaba debilidad. Escuché que por aquí algunos hacendados necesitan ayuda. Doña Benita la miró de arriba abajo, luego a los niños, calculando. Sí, hay trabajo, pero casi todo es pesado, de campo. No es fácil para una mujer con hijos pequeños. No le tengo miedo al trabajo duro, dijo Rosa. Le tengo miedo a no tener trabajo. La frase resonó más fuerte de lo que ella pretendía. Varias cabezas se voltearon, entre ellas la de un hombre alto, de hombros anchos, apoyado en la cerca del corral frente a la tienda. Aquel es don Juan Vicente, susurró doña Benita, siguiendo la mirada de Rosa. Tiene el rancho más grande por aquí, pero no te hagas ilusiones. Ninguna mujer del pueblo ha logrado acercársele. ¿Por qué?, preguntó Rosa, observándolo a lo lejos. Dicen que hace como 10 años su prometida lo abandonó. Se fue con un arriero que pasó por aquí. Desde entonces, cerró su corazón con 7 llaves. Trabaja de sol a sol, habla poco y casi nunca sonríe. No quiere a nadie cerca. Rosa siguió mirando. Juan Vicente no observaba a nadie en especial, pero su postura hablaba de una soledad profunda. No la soledad elegida, sino esa que se impone cuando uno teme volver a sentir. Tachuela de pizarrón de corcho: si acabas de llegar a este canal, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte historias como esta, donde el amor verdadero nace de las decisiones más valientes. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Sin pedir permiso, Rosa acomodó el chal sobre sus hombros, tomó a sus hijos de la mano y caminó directo hacia Juan Vicente. Cada paso levantaba un poco de polvo rojo, y el pueblo entero pareció detenerse para mirar. Doña Benita dejó caer el paquete de harina,
don Manuel salió de la tienda, hasta las gallinas dejaron de escarbar. Juan Vicente vio a la mujer acercarse y su primer instinto fue marcharse. Ya conocía ese tipo de acercamientos. Primero las sonrisas tímidas, luego los platos de comida, las invitaciones a misa, las insinuaciones sobre lo mucho que un rancho necesita una mujer que cuide de él. Pero algo en la forma decidida con que esa mujer caminaba lo hizo quedarse. Rosa se detuvo a 3 pasos de él, lo bastante cerca para hablar sin gritar, pero con la distancia justa para el respeto. ¿Usted es Juan Vicente?, preguntó. Lo soy. Me llamo Rosa María. Estos son mis hijos, Pedro y Ana. Hizo una pausa, respirando hondo. Escuché que vive solo y que tiene una hacienda grande. El rostro de Juan Vicente se endureció. Si viene a ofrecerme compañía o a conquistarme con palabras bonitas, está perdiendo su tiempo. No vine a ofrecerle eso, respondió Rosa, con firmeza. Vine a proponerle un trato de trabajo. Juan Vicente la miró sorprendido. Un trato, sí, y el principio de una historia que nadie en aquel pueblo olvidaría jamás. Yo cuido tu casa, preparo tu comida, lavo tu ropa y mantengo todo limpio y en orden, dijo Rosa con voz serena. A cambio, tú nos das techo, alimento y protección. Sin promesas de amor, sin ilusiones románticas, solo un trato justo entre 2 adultos que se necesitan mutuamente. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el viento pareció detenerse. Juan Vicente la miró como si intentara descubrir si aquello era algún tipo de truco nuevo. Había visto de todo, mujeres que fingían necesitar ayuda solo para meterse en su vida, otras que contaban tragedias entre lágrimas, y unas cuantas que intentaron seducirlo abiertamente. Pero nadie, jamás, le había hablado con tanta franqueza, con tanta dignidad. ¿Y por qué habría de aceptar algo así?, preguntó con cautela. Rosa no dudó ni un segundo. Porque su casa debe estar hecha un desastre, su ropa seguro está remendada al azar, y probablemente come lo mismo todos los días, mal cocido y sin sabor. Porque hacer todo solo es cansado e ineficiente. Y porque, aunque no lo diga, está harto de pasar los inviernos solo, hablándole únicamente a los caballos y las vacas. Aquella última frase lo tocó en un lugar que creía muerto. Juan Vicente sintió como si esa mujer hubiera mirado a través de la ventana que él mantenía cerrada desde hacía años. Doña Benita, incapaz de contener su curiosidad, se acercó. Muchacha, Juan Vicente no es hombre de aceptar este tipo de cosas. Ya han intentado de todo con él. Nadie intentó esto, respondió Rosa sin apartar la vista del hombre. Nadie ofreció compañerismo, solo romance, promesas vacías, sentimientos. Yo ofrezco trabajo honesto a cambio de seguridad honesta. ¿Y los niños?, preguntó Juan Vicente, mirando por primera vez a Pedro y Ana. Pedro lo observó con una mezcla de desconfianza y esperanza. Ana, escondida tras la falda de su madre, lo miraba con curiosidad. Ellos también ayudarán, explicó Rosa. Pedro tiene 12 años, es fuerte y aprende rápido. Ana tiene 8, puede hacer tareas pequeñas. No le daremos problemas. No hablo de eso, dijo Juan Vicente. Su voz había cambiado, más suave, casi cansada. Los niños necesitan más que techo y comida. Necesitan atención, cuidado, cariño. Y yo no soy hombre de dar esas cosas. No le estoy pidiendo eso, contestó Rosa, sin bajar el tono. Solo le pido que sea justo, que cumpla su parte del trato y me deje encargarme del resto. Juan Vicente pasó la mano por el rostro, agotado. Aquello era una locura, dejar entrar a 3 desconocidos en su casa después de 10 años de silencio y rutina. Pero, al mismo tiempo, las palabras de esa mujer tenían un extraño sentido.
Estaba cansado. Cansado de comer mal, de dormir entre sábanas viejas y ásperas, de despertar cada día a la misma soledad interminable. Un mes, dijo al fin. Un mes de prueba. Si no funciona, les pago el viaje a donde quieran ir. Si funciona, vemos que sigue. Rosa extendió la mano, firme, como lo haría un hombre cerrando un trato. Juan Vicente la miró. Era una mano curtida, con uñas limpias y piel gastada por el trabajo. La estrechó. Mañana, con la primera luz, vengan al rancho, dijo él. Está a 2 leguas por el camino del río. No hay como perderse. Ahí estaremos, prometió Rosa. Cuando Juan Vicente montó su caballo y partió, levantando una nube de polvo rojo, el pueblo entero estalló en murmullos. Doña Benita negaba con la cabeza, incrédula. Don Manuel aseguraba que aquello no duraría ni una semana. Pero Rosa María solo tomó de la mano a sus hijos y caminó hacia la pequeña pensión donde pasarían la noche. Mamá, susurró Pedro cuando ya estaban en el cuarto estrecho que habían alquilado. ¿Estás segura? Ese hombre parece duro, cerrado. Justamente por eso va a funcionar, hijo mío, respondió Rosa mientras doblaba las pocas prendas que tenían. Los hombres duros son así porque alguien los lastimó. Pero un corazón herido no es un corazón malo, solo uno que tiene miedo. Y al miedo se le vence con paciencia y respeto. ¿Y si no le caemos bien? Preguntó Ana, abrazando su muñeca de trapo. Rosa se arrodilló frente a ella, sosteniéndole la carita con ternura. Entonces nos iremos a otro lugar y empezaremos de nuevo. Pero mientras estemos allá, prométenme algo, trabajen bien, sean respetuosos y no esperen más de lo que este trato ofrece. Esto no es una familia, es un acuerdo. ¿Entienden? Los dos asintieron, aunque Rosa alcanzó a ver la duda en sus ojos. Los niños siempre esperan más que lo práctico. Siempre sueñan con un hogar verdadero. Esa noche, Rosa apenas pudo dormir. Acostada en la cama dura de la pensión, con sus hijos respirando a su lado, pasó la mano por la pequeña bolsa donde guardaba el anillo de su madre. Era lo único que quedaba de otra vida, una donde aún creía que el mundo podía ser amable. Pero la amabilidad, pensó, es un lujo reservado para quienes todavía tienen opciones. Ella no tenía sueños románticos ni esperanzas imposibles, solo la firme determinación de sobrevivir y dar a sus hijos algo mejor que migajas y desprecio. Mientras tanto, a 2 leguas de allí, Juan Vicente empujaba la puerta de su casa vacía. Era una casa grande, sólida, bien construida, con 3 habitaciones y una sala amplia. La había levantado 12 años atrás, cuando aún estaba comprometido con Elena y creía en futuros compartidos. Cada tabla del piso, cada ventana, cada clavo había sido colocado pensando en una familia que nunca llegó. Ahora, la casa era solo eso, una estructura útil. La cocina estaba llena de platos sucios apilados, la sala cubierta de polvo, y su habitación tenía la cama deshecha y la ropa tirada sobre una silla. No era suciedad por descuido, sino el rastro de un hombre que había dejado de intentar que su casa pareciera un hogar. Juan Vicente encendió el quinqué y se sentó frente a la mesa de la cocina, mirando alrededor. ¿Qué demonios acababa de hacer? Invitar a 3 extraños a su refugio. Y esa mujer, Rosa María. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. No era coquetería, ni súplica, era pura determinación. La mirada de quien ya se ha caído tantas veces que perdió el miedo a caer otra vez. ¿Quieres una esposa o solo otro invierno en soledad? Las palabras resonaron en su mente, aunque ella nunca las había dicho. Pero estaban allí, escondidas entre cada gesto, entre cada palabra de su propuesta. Por primera vez en 10 años,
Juan Vicente no tenía una respuesta clara. Observó los cuartos vacíos. Uno podría ser para Rosa y la niña. Otro, para el muchacho. Sería extraño escuchar pasos que no fueran los suyos, voces distintas en los pasillos, vida donde antes solo había silencio. Sí, sería raro, pero quizá, solo quizá, menos doloroso que otro invierno solo. La primera luz apenas rozaba el horizonte cuando Rosa María y sus hijos ya caminaban por la carretera. Llevaban todo lo que poseían en 2 fardos de tela y una maleta vieja de cuero agrietado. El aire aún era fresco, con ese frío húmedo de madrugada que pronto cedería al calor implacable del día. La hacienda de Juan Vicente apareció en el horizonte, tal como él la había descrito, imposible perderse. La casa se alzaba firme y grande en medio de la llanura, rodeada de corrales bien cuidados y pastos amplios donde el ganado pastaba tranquilo. Había un granero, una casa de herramientas y un gallinero que parecía abandonado. Todo mostraba el trabajo de un hombre disciplinado, y demasiado solo. Juan Vicente estaba en el corral cuando los vio llegar. Llevaba los pantalones gastados y la camisa arremangada, ya manchada de polvo y sudor. Por un instante, se quedó quieto, observando cómo los 3 avanzaban por el camino polvoriento con sus pocas pertenencias. Había algo en esa escena que lo conmovió sin querer. Tal vez era la dignidad con que cargaban sus cosas, o el modo en que Pedro caminaba un paso adelante, protegiendo a su madre y a su hermana de peligros invisibles. Llegaron, dijo Juan Vicente cuando estuvieron cerca. No era pregunta, era una afirmación. Tal como prometimos, respondió Rosa, dejando los bultos en el suelo. Estamos listos para empezar. Juan Vicente asintió y los hizo pasar. La casa era exactamente como Rosa la había imaginado, funcional, pero sin alma. En la cocina, una mesa grande de madera maciza, un fogón de leña que pedía limpieza, repisas con víveres básicos colocados sin orden. En la sala, buenos muebles cubiertos de polvo. Los cuartos estaban vacíos, excepto el suyo. Este puede ser para ustedes 2, dijo, abriendo una puerta que daba a una habitación con cama matrimonial y una ventana hacia los pastos. El niño puede quedarse en ese otro. Pedro entró al cuarto pequeño y se quedó mirando todo con los ojos muy abiertos. Era la primera vez, en 3 años, que tendría un espacio propio. ¿De verdad este cuarto es mío?, preguntó, con voz temblorosa. Mientras estén aquí, sí, respondió Juan Vicente con firmeza. Luego se volvió hacia Rosa. La cocina es suya. Haga lo que crea necesario. Hay víveres en la despensa y leña en el cobertizo. Si falta algo, me avisa. Voy al campo. Regreso al mediodía para el almuerzo. Rosa asintió, observando cómo el hombre salía por la puerta y desaparecía entre la neblina matinal. Entonces respiró hondo, se arremangó y dijo en voz baja, «Bueno, hijos, es hora de empezar». No tenía reloj, pero sabía que cuando el sol estuviera alto, sería hora de comer. ¿Y a qué hora sueles comer cuando el sol está arriba?, preguntó Rosa. No tengo reloj, pero lo sabrás por la sombra, respondió él sin mirar atrás. ¿Y qué te gusta comer? Cualquier cosa que esté caliente y llene el estómago. Rosa asintió, ya planeando mentalmente lo que debía hacer. Apenas la puerta se cerró tras él, se arremangó con decisión. Pedro, vas a ayudarme a traer agua del pozo. Ana, tú barre la sala. Vamos a demostrar que nuestro trabajo vale cada pedazo de pan que comamos aquí. Las horas siguientes fueron un torbellino de movimiento. Rosa limpió la cocina de arriba abajo, organizó la despensa, encendió el fogón y empezó a preparar la comida. Pedro cargó cubetas de agua, lavó ollas engrasadas, barrió la galería. Ana, con esa seriedad de niña que había crecido demasiado rápido,
dobló paños y acomodó los platos en las repisas. Cuando el sol marcaba el mediodía y Joao Vicente regresó del campo, la casa ya no era la misma. No estaba completamente transformada, pero el aire olía distinto, a hogar, a comida de verdad, a vida. Se detuvo en la puerta de la cocina y observó a Rosa mover una olla con movimientos seguros, mientras Ana ponía la mesa con un cuidado casi solemne. «La comida está lista», dijo Rosa sin voltear. «Puede sentarse». Joao Vicente se lavó las manos en la palangana junto a la puerta y tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Pedro y Ana esperaron la señal de su madre antes de sentarse. Rosa sirvió primero al patrón, arroz suelto, frijoles sazonados, carne con papas y un poco de col salteada. Después sirvió a los niños y, por último, se sirvió ella, sentándose en el extremo opuesto. El silencio durante la comida era denso. Joao Vicente comía despacio, saboreando cada bocado. Era la mejor comida que había probado en meses, quizá en años. La carne estaba tierna, el condimento justo, el arroz perfecto. Pero no lo diría. Decirlo sería admitir algo, y admitir significaba empezar a necesitar. ¿Está pasable?, preguntó Rosa sin mirarlo directamente. «Está bueno», admitió él al fin. Pedro comía con hambre contenida, intentando mantener las formas, aunque se notaba su hambre. Ana masticaba despacio, disfrutando cada trozo como si fuera el último. Rosa los observaba en silencio, asegurándose de que sus hijos comieran bien antes de probar su propio plato. Al terminar, Joao Vicente se levantó. «El chico puede venir conmigo esta tarde. Voy a arreglar cercas en el potrero norte. Si quiere aprender, que empiece hoy». Pedro miró a su madre, que asintió. Se levantó enseguida, nervioso y emocionado. Bajo el sol ardiente, Joao Vicente trabajaba en silencio, mientras Pedro lo observaba con atención. «Sujeta aquí», dijo el hombre, pasándole un martillo, mientras ajustó la tabla. Pedro lo sostuvo con fuerza, queriendo demostrar que era útil. El calor era insoportable, el trabajo pesado, pero no se quejó. Joao Vicente notó sus manos suaves, más de ciudad que de campo, pero llenas de empeño. «¿Has trabajado en una granja antes?», preguntó. «No, señor. Solo ayudaba en un almacén, haciendo entregas, pero aprendo rápido. Aquí el trabajo es distinto. Es duro, constante, y a veces peligroso. No tengo miedo». «No hablé de miedo», replicó Joao Vicente mientras clavaba el último clavo. «Hablé de realidad. Todos tenemos miedo. La diferencia está en seguir trabajando igual». Entonces sucedió. Una serpiente coral salió de debajo de una piedra, moviéndose directo hacia Pedro. El niño se paralizó. Joao Vicente reaccionó instintivamente, lo jaló hacia atrás y aplastó la serpiente con el mango de la herramienta. Pedro estaba pálido, temblando. «Respira», dijo Joao Vicente con voz firme. «Ya pasó». «No la vi venir», balbuceó el muchacho. «Aquí tienes que mirar siempre donde pisas, donde metes la mano. Cobras, alacranes, arañas, todo forma parte de esta tierra. Gracias por salvarme, señor». Joao Vicente soltó su hombro, incómodo. «No salvé a nadie. Solo hice lo que se hace. Ahora, sigue trabajando». Pero algo había cambiado. Pequeño, casi invisible, pero real. Aquel hombre había protegido a un niño por instinto, no por obligación. Y eso lo asustaba más que cualquier serpiente. La primera semana pasó entre trabajo constante y silencios prolongados. Rosa transformaba la casa poco a poco, sin pedir permiso. Lavó la ropa de Joao Vicente, remendó las rasgadas, limpió ventanas olvidadas por años. Reordenó la despensa,
plantó hierbas detrás de la cocina. Pedro trabajaba de sol a sol, sus manos llenándose de ampollas que se volvían callos. Aprendió a reparar cercas, a reconocer vacas enfermas, a leer el clima mirando el cielo. Nunca se quejaba, aunque el cansancio le pesara en los hombros. Y Ana conquistaba su espacio de otra manera. Al principio le temía a Joao Vicente, ese hombre grande, callado, que parecía hecho de piedra. Pero poco a poco, Ana empezó a dejar pequeños dibujos sobre la mesa de Joao Vicente, flores trazadas con carbón en los papeles que Rosa usaba para anotar los víveres. Él nunca decía nada sobre los dibujos, pero Rosa notó que nunca los tiraba. Fue en el 8º día cuando todo cambió de verdad. Ana se despertó en medio de la noche, con fiebre alta y quejándose de dolor. Rosa encendió el quinqué y encontró a su hija ardiendo en fiebre, el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. «Mamá, me duele», sollozaba Ana. «Me duele mucho la barriga». Rosa puso la mano en su frente y sintió un frío que le atravesó el corazón. No era una fiebre común, era demasiado alta, demasiado rápida. Había visto fiebres así antes. Fiebres que se llevaban a los niños en pocas horas. Pedro se despertó con el ruido y apareció en la puerta. «Mamá, ¿qué pasa? Ve a buscar al señor Joao Vicente. ¡Rápido!». El niño corrió por el pasillo oscuro y golpeó la puerta del cuarto de Joao Vicente. «Señor, por favor, necesito ayuda». Él abrió la puerta, parcialmente vestido, con la expresión alerta de quien está acostumbrado a emergencias. «¿Qué pasó? Es sana. Tiene fiebre muy alta. Estoy asustada, mamá». Juan Vicente entró y vio la escena. Rosa sostenía a Ana en brazos, la niña temblando y gimiendo. A la luz débil del quinqué, la gravedad era evidente. «¿Desde cuándo está así?», preguntó él. «Se despertó así hace unos minutos», respondió Rosa, con los ojos llenos de desesperación. «No sé qué es. Puede ser muchas cosas, pero todas son peligrosas». Juan Vicente no dudó. «Voy a buscar al curandero del pueblo. El médico más cercano está a 2 días de camino. El viejo Matías sabe de remedios, ya salvó a mucha gente». «Son 2 leguas en la oscuridad», dijo Rosa. «Sus ojos no podrán ver el camino». «Mi caballo conoce el sendero», replicó Joao Vicente, ya girándose para salir. «Manténganla fresca, con paños húmedos en la frente. No dejen que la fiebre suba más». Pedro le agarró la manga. «Por favor, salve a mi hermana». Algo en la forma en que el niño dijo eso, con total confianza en su voz, apretó el pecho de Joao Vicente como hacía años que no sentía. Solo asintió y salió a toda prisa para ensillar el caballo. El viaje a oscuras fue peligroso. La luna estaba apenas llena a la mitad, iluminando poco. El caballo tropezó 2 veces con baches en el camino. Joao Vicente forzó el ritmo más de lo debido, arriesgando fracturar la pierna del animal o la suya. Pero no podía pensar en otra cosa que no fuera aquella niña que le dibujaba flores, ardiendo en fiebre. ¿Por qué le importaba tanto? Era solo un acuerdo. Habían pactado un mes de prueba. Si la niña moría, no habría más compromisos. Pero no podía completar el pensamiento. La idea de Ana muerta lo llenaba de un miedo irracional. Era solo la hija de la trabajadora, solo una niña viviendo temporalmente en su casa. Pero al llegar al pueblo y golpear la puerta del viejo Matías con fuerza suficiente para despertar a toda la calle, Joao Vicente supo la verdad que había estado evitando. Aquellas 3 personas habían dejado de ser temporales hace ya una semana. Se habían vuelto importantes de una manera que no podía revertir. Matías, un hombre de casi 70 años, curandero respetado, con conocimientos heredados de los indígenas de la región, se vistió rápido,
tomó su bolso de remedios y montó detrás de Joao Vicente. ¿La niña comió algo extraño?, preguntó mientras cabalgaban de regreso. No que yo sepa. Estaba bien en la cena. Podría ser infección. Necesitamos bajar la fiebre antes de que cause daños. Con Dios, llegaremos a tiempo. El regreso pareció más largo que la ida. Cada minuto era una tortura. Joao Vicente imaginaba llegar y encontrar la casa en duelo, Rosa destruida, Pedro perdido. Imaginaba las habitaciones volviendo a quedar vacías, la cocina quedando silenciosa otra vez, la soledad regresando como castigo por haberse atrevido a dejar entrar a alguien. Cuando finalmente llegaron, Rosa estaba en la veranda, iluminada por la luz del quinqué. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero también reflejaba alivio. Mejoró un poco, dijo Rosa apenas desmontaron. La fiebre bajó algo, pero sigue muy alta. Matías entró rápidamente, examinó a Ana con cuidado, olfateó su aliento, miró la lengua, palpó la barriga. Luego preparó un té amargo con hierbas que había traído y ayudó a Rosa a darle la niña a sorbitos. Es una infección, dijo Matías. Pero la detectamos a tiempo. Con este té, reposo y cuidado, debería recuperarse en 2 o 3 días. Pero deben vigilarla. Si la fiebre vuelve a subir, llámenme de inmediato. Joao Vicente pagó generosamente y ofreció llevar de regreso al anciano, pero Matías rechazó. Me quedo vigilando a la niña esta noche. Es mi trabajo. El resto de la noche fue un silencio vigilante. Rosa no se separó de Ana, cambiando los paños de la frente cada pocos minutos. Pedro durmió sentado en una silla al lado de la cama, negándose a ir a su cuarto. Joao Vicente permaneció en la puerta, observando, incapaz de dormir hasta asegurarse de que la niña estaría bien. Solo cuando el sol comenzó a asomar y Ana finalmente dormía con respiración regular, Rosa dejó escapar un sollozo de alivio. Joao Vicente se acercó por primera vez. Va a estar bien, dijo con torpeza. Gracias a usted, respondió Rosa, mirándolo con profunda gratitud. Si no hubiera ido a buscar ayuda tan rápido, si no se hubiera arriesgado cabalgando en la oscuridad, era lo que debía hacerse. Pero no era solo eso. Rosa se levantó y se acercó. ¿Te importaste? Lo vi en tu rostro cuando saliste. Estabas aterrorizado. Nuestro acuerdo dejó de ser solo trabajo, ¿no es así? Joao Vicente reculó, las defensas volviendo. No compliques las cosas, Rosa. Tenemos un acuerdo. Un mes de prueba. Eso no ha cambiado. Sí ha cambiado, para todos nosotros. Los días siguientes trajeron una nueva ligereza a la casa. Ana se recuperó por completo, volvió a dejar sus dibujos por todos lados y a ayudar a su madre con pequeñas tareas. Pero algo fundamental había cambiado esa noche de fiebre. Joao Vicente ya no podía fingir indiferencia. Empezó a hacer pequeños gestos, reparó la muñeca de Ana cuando se le cayó el brazo, trajo tela del pueblo para que Rosa hiciera un vestido nuevo, enseñó a Pedro a montar a caballo con una paciencia que sorprendía a todos. Gestos pequeños, pero cada uno era una grieta en el muro que había levantado alrededor de su corazón. El mes de prueba estaba por terminar. Faltaban 3 días cuando Rosa decidió hablar del tema. Era de noche, después de la cena. Los niños ya dormían y los dos estaban en la veranda. Joao Vicente revisaba un corral que necesitaba reparaciones. Rosa remendaba una camisa suya. El mes termina en 3 días, dijo ella rompiendo el silencio. Creo que necesitamos hablar de lo que sigue. Joao Vicente continuó trabajando, sin mirarla. El acuerdo decía que los términos se reevaluarían. ¿Tienes algo diferente en mente?, preguntó Rosa, dejando la costura en su regazo. Sí. Creo que deberíamos hacerlo permanente.
No solo hasta el próximo mes o invierno. De verdad permanente. El corazón de Joao Vicente se aceleró, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué propones exactamente? Matrimonio. Papel firmado, compromiso formal. No por amor romántico, sino por sociedad. Funciona. La casa está en orden, comes bien, Pedro aprende del trabajo en la finca y tenemos seguridad por primera vez en años. ¿Y si digo que no? Rosa respiró profundo. Entonces cumpliremos el acuerdo. Nos darás pasaje a otro lugar y seguiremos nuestras vidas separados. Pero sería un desperdicio. Y tú sabes que lo sería. Joao Vicente finalmente soltó el corral y la miró. No entiendes lo que estás pidiendo. Matrimonio es más que un papel firmado. Es expectativas, es exigencia, es vulnerabilidad. Es darle a alguien el poder de destruirte o el poder de completarte. Rosa respondió suavemente. Joao Vicente, no te estoy pidiendo tu corazón. Sé que lo cerraste hace tiempo y tal vez nunca lo abras. Te pido tu confianza. Confianza en que no te abandonaré como ella lo hizo. Confianza en que este acuerdo vale la pena volver permanente. No conoces toda la historia, dijo él. Entonces cuéntamela. Joao Vicente se quedó en silencio tanto tiempo que Rosa creyó que no respondería. Pero entonces, lentamente, empezó. Elena era hija del vecino. Crecimos juntos. Siempre supe que nos casaríamos algún día. Cuando cumplí 28 años, pedí su mano formalmente. Pasé 2 años construyendo esta casa, cada tabla pensando en ella, en los hijos que tendríamos, en la vida que construiríamos. Se detuvo, y el dolor antiguo volvió a surgir. Una semana antes de la boda, un arriero pasó por el pueblo. Hombre apuesto, lleno de historias sobre ciudades grandes, sobre una vida glamorosa. Elena se fugó con él en plena noche. Dejó una nota diciendo que no podía vivir atrapada en una hacienda en medio de la nada, que yo era bueno, pero bueno no era suficiente. Rosa dejó la costura de lado por completo y tú decidiste no arriesgarte nunca más. Decidí que la soledad es más segura que la traición. Decidí que construir muros es más inteligente que construir puentes. Y funcionó, Rosa. Funcionó por 10 años. ¿Funcionó? Rosa preguntó suavemente. ¿O solo sobreviviste? Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es despertarse cada día y seguir respirando. Vivir es tener un motivo para levantarse. Dime, Joao Vicente, ¿has vivido o solo sobrevivido? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Sabía la respuesta. Solo había estado sobreviviendo, moviéndose por los días como un fantasma en su propia vida, hasta que 3 personas llegaron con sus alforjas, llenando su casa de ruido, olor a comida y pequeños dibujos de flores. Tengo miedo, admitió. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Miedo a volver a creer y ser abandonado otra vez. Miedo a importarme y perder. Miedo a que ustedes 3 se vuelvan tan importantes que no pueda respirar si se van. Rosa se levantó y caminó hasta él, deteniéndose muy cerca. Entonces cásate conmigo, no por amor, sino por miedo compartido, porque yo también tengo miedo. Miedo de tener que salir de aquí y empezar todo de nuevo en otro lugar. Miedo de ver a mis hijos pasar hambre otra vez. Miedo de que nadie nos dé una oportunidad real. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Mi miedo me hace luchar, el tuyo te hace huir. Joao Vicente miró a esa mujer que había irrumpido en su vida con determinación y honestidad brutal. Tenía razón, sobre todo, pero antes de que pudiera responder, una luz en el horizonte llamó la atención de ambos. Un brillo naranja demasiado intenso para ser natural. Fuego. El pasto este, Joao Vicente, dijo él,
ya corriendo hacia su caballo. Pedro, despierta. Necesitamos combatir un incendio. Siguieron horas de lucha contra las llamas. El fuego había empezado misteriosamente en el pasto más lejano, donde parte del heno para el invierno estaba almacenado. Joao Vicente, Pedro, Rosa e incluso Ana, que insistió en ayudar, formaron una cadena pasando cubetas de agua. El fuego fue controlado, pero el daño estaba hecho. Casi la mitad del heno se había perdido. Sería suficiente para pasar el invierno si eran extremadamente cuidadosos, pero no habría margen de error. Al volver a la casa, cubiertos de hollín y cenizas, Joao Vicente notó algo en el lugar donde empezó el fuego, marcas en la tierra, restos de una antorcha improvisada. No había sido un accidente. Y solo un hombre en la región se beneficiaría de su debilidad. Sebastião Cardoso, dueño de la hacienda al sur, hombre de 45 años, con reputación de astuto y sin escrúpulos, había codiciado las tierras de Joao Vicente durante años, especialmente el manantial que cruzaba su propiedad. El agua era oro en el sertón, y quien controlaba el agua controlaba la vida. A la mañana siguiente del incendio, Joao Vicente cabalgó hasta el pueblo. Necesitaba entender lo que estaba pasando, y doña Benedita siempre sabía de todo. Sebastião Cardoso estuvo aquí ayer, dijo mientras pesaba harina. Bebiendo en el bar, hablando alto sobre cómo sus tierras necesitaban expansión. Dijo que eres demasiado terco para tu propio bien. ¿Amenazó directamente? No dijo nada directo. Hombre así nunca dice, pero comentó que a veces la naturaleza cambia las situaciones difíciles. Habló de incendios, de ganado que muere por enfermedades extrañas, de manantiales que pueden secarse. La amenaza estaba clara, aunque velada. Joao Vicente sintió la ira hervir, pero la contuvo. Confrontar a Sebastião sin pruebas sería inútil. El hombre tenía amigos influyentes, incluso al delegado del pueblo. Cuando regresó a la casa, encontró a Rosa en la cocina con una expresión que él ya empezaba a reconocer. Era la expresión de quien había tomado una decisión difícil. Necesito ir al pueblo, dijo ella. ¿Qué cosa? Rosa evitó su mirada. Es personal. Regreso antes de la cena. Joao Vicente no insistió, pero algo en su postura lo dejó inquieto. Cuando Rosa volvió unas horas después, estaba diferente, más ligera de alguna manera, pero también más triste. Y la pequeña bolsita que siempre llevaba, donde guardaba el anillo de su madre, estaba vacía en el bolsillo de su delantal. Aquella noche, después de que los niños durmieran, Rosa puso sobre la mesa de la cocina una suma considerable de dinero. ¿Qué es esto?, preguntó Joao Vicente. Para ayudar a reponer el heno perdido. Sé que necesitarás comprar más antes del invierno, y con el incendio, el dinero quedó corto. ¿De dónde sacaste esto? Rosa dudó. Vendí el anillo de mi madre. Era de oro, valía un buen precio. Joao Vicente sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Vendiste el anillo?, dijo con voz áspera. Lo único valioso que tenías, por nosotros. Nosotros causamos este problema. Si no estuviéramos aquí, Sebastião no tendría motivo para atacar. La hacienda estaba segura cuando eras solo un hombre. Trajimos vulnerabilidad. Empujó el dinero de vuelta hacia ella. No acepto esto. No vendiste la herencia de tu familia por un heno quemado. No fue solo por el heno, dijo Rosa, con lágrimas ahora en los ojos. Fue porque cabalgaste en la oscuridad para salvar a mi hija. Fue porque enseñaste a mi hijo a ser hombre cuando su padre ya no está. Fue porque, por primera vez en 3 años, duermo sin miedo de despertar, sin preocuparme de dónde vamos a vivir. Ese anillo era el pasado. Ustedes son el presente. La elección fue fácil.
El pecho de Joao Vicente se apretó. Nunca nadie había sacrificado algo así por él, ni Elena, que prometió amor eterno, ni sus propios padres, que murieron cuando él era demasiado joven para recordarlos con claridad. Rosa había vendido el último pedazo de su historia anterior para proteger un futuro incierto para los tres. «Cásate conmigo», dijo de repente. No como un acuerdo de negocios. «Cásate conmigo porque eres la mujer más valiente que he conocido, porque tus hijos son buenos y merecen un padre que se importe. Porque no quiero más inviernos solo. Quiero inviernos contigo, discutiendo por el barro que dejas en la casa limpia. Quiero a Pedro aprendiendo a manejar la hacienda para cuando yo envejezca. Quiero a Ana dibujando flores en cada pared de esta casa, si ella quiere». Rosa lloraba abiertamente ahora. «¿Estás segura? Porque no soportaría que cambies de opinión después. No soportaría que mis hijos se apeguen y luego pierdan otra figura paterna. Estoy segura de lo único que importa, que sin ustedes tres, esta casa es solo un edificio. Con ustedes es un hogar, y no quiero volver a vivir en un edificio vacío». Rosa se lanzó a sus brazos, y Joao Vicente la sostuvo, sintiendo algo dentro de él romperse, y al mismo tiempo, reconstruirse. Las paredes que había levantado estaban cayendo, sí, pero en su lugar, crecía algo más fuerte. No paredes, sino cimientos. Cimientos de una familia. ¿Has seguido la historia hasta aquí? Cuéntanos en los comentarios. ¿Venderías algo importante para proteger a quienes amas? Tu respuesta podría inspirar a otros que están enfrentando decisiones difíciles. Se casaron 3 días después, en una ceremonia rápida en el registro civil del pueblo. No hubo fiesta ni flores. Dona Benedita y don Manuel fueron los testigos. Pedro llevaba un abrigo prestado que le quedaba grande. Ana sostenía un ramo improvisado de flores silvestres que ella misma había recogido. Cuando el juez preguntó si Joao Vicente aceptaba a Rosa María como esposa, respondió con voz firme: «Acepto». Por primera vez en 10 años, la palabra no trajo miedo, trajo alivio. Al salir del registro, Sebastião Cardoso estaba apoyado en la pared del otro lado de la calle, observando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Joao Vicente, sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa, era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar la manera de atacar mejor. «Felicidades por la boda, Grant», gritó. «Bonita familia que has formado. Sería una lástima si algo le sucediera». La amenaza era clara, explícita, delante de todos. Pedro dio un paso adelante, con los puños cerrados, pero Joao Vicente le sostuvo el hombro. «No aquí, no ahora», susurró. «Hay tiempo para todo». Todos sabían que el enfrentamiento apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron tensas. Sebastião Cardoso no hizo movimientos directos, pero su presencia se sentía como una amenaza constante. Aparecía ganado muerto en los potreros, aparentemente envenenado. Cercas fueron cortadas durante la noche, dejando que los animales escaparan. La naciente que alimentaba la propiedad comenzó a enturbiarse, señal de que alguien la manipulaba. Joao Vicente sabía que no podía probar nada. Sebastião era demasiado astuto para dejar rastros, pero cada ataque desgastaba, tanto financieramente como emocionalmente. Pedro había cambiado. El niño de 12 años, que llegó tímido y asustado, ahora tenía una postura diferente. Trabajaba duro junto a Joao Vicente todos los días, aprendiendo no solo el trabajo de la hacienda, sino también a enfrentar dificultades sin retroceder. Sus manos ya no eran suaves, sus palmas tenían marcas de trabajo honesto. «Papá», dijo Pedro una mañana, usando por primera vez la palabra que había estado atrapada en su garganta. «Quiero aprender a disparar mejor».
Necesito poder proteger a la familia cuando no estés. Joao Vicente detuvo lo que estaba haciendo. La palabra papá sonó tan natural, tan correcta, que por un momento se olvidó de respirar. Tienes 12 años, Pedro, ¿y cuántos tenías cuando aprendiste a defenderte? No puedo seguir siendo niño mientras Sebastião amenaza a mi madre y a mi hermana, replicó el niño. Había lógica en sus palabras, dura, del tipo que impone el certao. Joao Vicente asintió. Después del almuerzo, practicaremos. Mientras tanto, dentro de la casa, Rosa y Ana enfrentaban sus propios desafíos. Sebastião había empezado a esparcir rumores en el pueblo. Decía que Rosa era una aprovechada que engañó al pobre Joao Vicente, que los niños eran maleducados, que toda la familia era un parásito viviendo del trabajo de un hombre demasiado bueno para ver la verdad. Dona Benedita defendía a Rosa cuando podía, pero ni ella lograba detener todos los chismes. Algunas mujeres del pueblo, las que habían intentado conquistar a Joao Vicente y fracasaron, acogieron los rumores con satisfacción maliciosa. Rosa se mantuvo firme. Ya había enfrentado cosas peores que lenguas maliciosas. Pero cuando Ana regresó del pueblo llorando porque otros niños la habían llamado intrusa y mentirosa, algo dentro de Rosa se encendió. Marchó hacia el bar donde Sebastião solía beber. Entró causando asombro general. Las mujeres respetables no entraban a bares, mucho menos solas. Sebastião Cardoso, dijo Rosa en voz alta, y el bar entero quedó en silencio. Eres un cobarde. Atacas en las sombras porque no tienes valor de enfrentar a mi marido de frente. Difundes mentiras sobre mi familia porque la verdad es que eres un hombre pequeño con una codicia enorme. Sebastião se volteó en el banco, el rostro rojo de rabia y alcohol. Cuidado con lo que dices, mujercita. Podrías arrepentirte. Me arrepiento de muchas cosas en la vida, respondió Rosa, acercándose sin miedo. Pero defender a mi familia nunca será una de ellas. ¿Quieres las tierras de Joao Vicente? Entonces sé hombre. Ve y enfréntalo. Deja de esconderte detrás de incendios nocturnos y rumores de cobarde. El bar estalló en murmullos. Sebastião se levantó furioso, pero antes de poder hacer algo, la puerta se abrió de nuevo. Joao Vicente entró, con Pedro justo detrás de él. ¿Problemas aquí?, preguntó, colocándose al lado de su esposa. Sebastião los miró a ambos. Rosa desafiante, Joao Vicente protector, incluso el niño con la postura de quien está listo para luchar. Era una familia unida de una forma que él nunca tuvo, ni tendría, y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Se te acaba el tiempo, Grant, escupió Sebastião. Estas tierras serán mías, de una forma u otra. No, mientras yo respire, respondió Joao Vicente con firmeza. La amenaza de muerte explícita hizo que todo el bar contuviera el aliento. Esa línea, esa crueldad, ni siquiera Sebastião la había cruzado antes. El dueño del bar, don Geraldo, se acercó. Creo que es mejor que te vayas, Sebastião. Esto ya pasó los límites. Sebastião escupió al suelo cerca de los pies de Joao Vicente y salió, pero no antes de lanzar una última mirada a la familia. Una mirada que prometía violencia. Esa noche, Joao Vicente cerró con llave todas las puertas y ventanas, colocó una escopeta cargada junto a la cama y otra en la sala. Enseñó a Rosa dónde estaban las armas y cómo usarlas si fuera necesario. ¿Tienes miedo?, preguntó Rosa cuando finalmente se recostaron. Estoy siendo prudente, respondió él. La diferencia estaba en que, mientras hablaban, Rosa se acurrucó contra él, algo todavía nuevo para ambos. Su matrimonio había comenzado como un acuerdo práctico, pero en las últimas semanas pequeños gestos de afecto habían aparecido, una mano en el hombro, una sonrisa compartida,
un abrazo que duraba un segundo más de lo necesario. Si algo me pasa, Joao, dijo Rosa suavemente. Promete que cuidarás a los niños. Que Pedro y Ana siempre tendrán un hogar. Joao Vicente la miró a los ojos. Nada te pasará porque no lo permitiré. Eres mi esposa, ellos son mis hijos y protejo lo que es mío. Era la primera vez que lo decía en voz alta, mis hijos. No los hijos de ella, no las niñas, mis hijos. La transformación estaba completa. 2 días después, llegó la tormenta que todos esperaban, pero no de la forma que imaginaban. Un abogado de ciudad apareció en la hacienda con documentos. Afirmaba que había una irregularidad en los papeles de la propiedad de Joao Vicente. Decía que parte de la tierra, incluida la naciente, pertenecía en realidad a Sebastião Cardoso debido a una demarcación antigua que nunca se había corregido. Era mentira, por supuesto, una mentira elaborada, con documentos falsificados y testigos comprados, pero sería necesario desmentirla en tribunal, con abogados costosos y procesos largos. ¿Cuánto costará luchar contra esto?, preguntó Rosa después de que el abogado se fuera. Joao Vicente pasó la mano por su rostro, agotado. Más de lo que tengo. Incluso con la venta del anillo, no es suficiente. Tendré que vender ganado, tal vez incluso parte de la tierra para cubrir los costos legales. Entonces, venderemos lo que sea necesario. No, Joao Vicente golpeó la mesa con el puño. No voy a perder esta tierra. Mi abuelo la conquistó, mi padre la mantuvo, yo la construí. No la voy a entregar a un canalla como Sebastião. Fue entonces cuando Pedro apareció en la puerta, sosteniendo una pequeña caja de madera. Papá, tengo dinero guardado. No es mucho, pero puede ayudar. Era muy poco, algunas monedas que el niño había juntado haciendo pequeños trabajos en el pueblo. Pero el gesto partió el corazón de Joao Vicente. Ana apareció poco después con su alcancía de barro. Yo también quiero ayudar. Esta es nuestra casa, nuestra familia. Joao Vicente miró a las 3 personas frente a él, su esposa, que había vendido la última reliquia de su madre por él, su hijo, ofreciendo sus únicas monedas, su hija, dispuesta a dar su tesoro de niña. Habían llegado con nada y aún así estaban dispuestos a darlo todo. No, dijo con voz quebrada. Guarden su dinero, yo encontraré otra manera. Pero todos sabían que no había otra manera, y la solución llegó de donde Joao Vicente menos lo esperaba. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontró a su Geraldo, a doña Benedita, a su Manuel y a 6 comerciantes y hacendados más del pueblo en su veranda. Venimos a ayudar, dijo su Geraldo, quitándose el sombrero. Sebastião se pasó de la raya. Ya hace tiempo que viene empujando a todos aquí, creyendo que manda en este lugar. Es hora de demostrar que la comunidad se defiende. Cada uno había traído lo que podía, dinero, principalmente, pero también ofrecimientos de testimonio en juicio, trabajo gratuito para que Joao Vicente pudiera ir a la ciudad y luchar por la protección de la familia mientras ellos cuidaban la hacienda. No puedo aceptar caridad, empezó Joao Vicente, pero doña Benedita lo interrumpió. Esto no es caridad, joven, es comunidad. Así funciona el sertón, uno ayuda al otro y, cuando llega su turno, recibe ayuda. Usted ya ha ayudado a la mitad de las personas aquí de una forma u otra. Llegó su turno de recibir. Rosa apareció en la puerta, con Ana en brazos y Pedro a su lado. Al ver a todas esas personas, lágrimas llenaron sus ojos. Nunca había experimentado algo así antes, verdadera comunidad, personas que se preocupaban no por obligación ni interés, sino porque era lo correcto. El proceso duró 3 meses. Joao Vicente tuvo que ir a la ciudad varias veces, dejando a Pedro a cargo de la hacienda, con la ayuda de los vecinos.
El niño, con apenas 12 años, mostró la madurez de un adulto, despertaba antes del sol, trabajaba hasta la noche, mantenía todo funcionando. Rosa se convirtió en la matriarca que el pueblo no sabía que necesitaba, organizó a las mujeres para preparar comida para las familias que ayudaban, cuidó a los enfermos cuando la fiebre se extendió por la región, y mantuvo la calma y la fuerza de la familia mientras Joao Vicente luchaba por sus derechos en la ciudad. Transformó la casa no solo en un hogar, sino en un punto de referencia de fuerza y dignidad. Ana, con su sensibilidad de niña, dibujaba tarjetas para cada familia que ayudó, flores y palabras de agradecimiento escritas con caligrafía infantil, pero con un sentimiento de adulto. Cada familia que recibía una guardaba como un tesoro. En el tribunal, la verdad finalmente salió a la luz. Los documentos de Sebastião eran falsificados y mal hechos. Incluso sus testigos se contradecían bajo interrogatorio. El juez, un hombre mayor sin paciencia para la deshonestidad, no solo rechazó el caso, sino que multó duramente a Sebastião por intentar engañar a la corte. La venganza del sertón llegó de otra forma. Sebastião descubrió que nadie quería hacer negocios con él. Proveedores se negaron a vender, trabajadores se negaron a trabajar en sus tierras e incluso el bar se negó a servirle. En pocos meses, se vio obligado a vender su hacienda y dejar la región. Joao Vicente compró parte de las tierras de Sebastião a precio justo, no por venganza, sino porque eran tierras valiosas contiguas a las suyas. La fuente de agua estaba ahora completamente segura, protegida legal y físicamente. Pero la verdadera victoria no fue la tierra. Fue lo que ocurrió una tarde de domingo, 3 meses después del fin del juicio. La familia estaba reunida en la veranda, descansando después de la misa. Ana dibujaba, Pedro practicaba lazos con una cuerda, y Rosa remendaba ropa. Papá, dijo Pedro de repente, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué sentías por mí y Ana cuando llegamos aquí? La verdad. Joao Vicente pensó cuidadosamente antes de responder. Al principio, sentía molestia. Representaban todo lo que yo evitaba: compromiso, vulnerabilidad, posibilidad de pérdida. Pero en algún momento, no sé exactamente cuándo, dejaron de ser molestia y se volvieron esenciales. Llenaron espacios en mi vida que ni sabía que estaban vacíos. ¿Y ahora? Preguntó Ana, levantando la mirada de su dibujo. Ahora no puedo recordar cómo era vivir sin ustedes. No quiero recordar. Rosa sonrió, y ese mismo gesto aún hacía latir su corazón más rápido. Entonces, ¿la pregunta que hice aquel primer día tiene respuesta? ¿Qué pregunta? Si querías una esposa o solo otro invierno solo. Joao Vicente miró alrededor. La hacienda ya no era solo funcional, sino hermosa, con flores que Ana insistió en plantar para los corrales donde Pedro trabajaba todos los días, la casa que finalmente parecía completa, y la mujer que tuvo el valor de desafiarlo cuando todos los demás habían desistido. No quería ni una cosa ni la otra, dijo finalmente. Quería algo que ni sabía que existía. Quería una compañera que me desafiara a ser mejor. Quería hijos que me enseñaran que fuerza no es nunca necesitar a nadie, sino tener el valor de dejar que alguien entre. Quería una familia que elegí, no solo recibí. Y ustedes me dieron eso. Rosa se levantó, caminó hacia él y tomó su mano. Y ustedes me dieron un hogar, no solo un techo, sino pertenencia. No solo seguridad, sino dignidad. No solo supervivencia, sino vida. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda y la familia dormía segura bajo el mismo techo, Joao Vicente se quedó en la veranda por un momento. Miró la tierra que casi perdió, la casa que casi permaneció vacía, la vida que casi dejó pasar. A veces, el amor no llega con flores y promesas dulces.
A veces viene con manos callosas y preguntas difíciles. A veces disfrazado de acuerdos prácticos, decisiones duras, sacrificios que nadie ve. Pero cuando llega así, construido en sudor y lucha, en las pequeñas elecciones diarias de quedarse cuando sería más fácil irse, ese amor tiene raíces profundas, raíces que soportan cualquier tormenta. Joao Vicente sonrió para sí mismo. No quería solo una esposa, ni evitar otro invierno solo. Quería exactamente lo que tenía, una familia imperfecta, ruidosa, desafiante y absolutamente esencial. Una familia que eligió luchar por él tanto como él luchó por ellos. Y eso, comprendió, era más valioso que cualquier tierra, que cualquier fuente, que cualquier cosa que Sebastião Cardoso pudiera haber intentado quitarle. El verdadero tesoro dormía en los cuartos de la casa, en las manos callosas de Rosa, en los hombros cada vez más fuertes de Pedro, en los dibujos de Ana por toda la casa. Estaba en la elección diaria de seguir eligiéndose unos a otros.